ellos, ¿cómo memorizaban? A ver, vamos a ver si participa un compañerito, ¿ya? ¿Cómo cree usted que ellos se memorizaban, mi querido José Andrade? ¿Cómo cree usted que nuestros aborígenes se memorizaban cualquier texto en la antigüedad? ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, Tal vez anotando en piedras, No le escuché, ¿me puede repetir de nuevo, por favor? tal vez anotando en piedras o en madera. Ya, muchísimas gracias, mi estimado José. Sí, pero antes de que ellos comiencen a anotar en piedras y en maderas, ellos memorizaban a través de la rima, del canto, ¿ya? Para que no se les olvide un mensaje, lo cantaban y este hacían que este tenga rima para que ellos puedan memorizar. Pero a medida que ellos fueron viendo que estaba muy bien la memorización a través de la rima y el canto, pero aún así ellos se olvidaban. Fue donde apareció la escritura. La escritura comenzó primero por medio de garabatos, se podría decir, que a través que fue evolucionando ya se fueron convirtiendo en letras y a medida estas letras ya se fueron convirtiendo en vocales y así en sílabas hasta llegar a la formulación ya de palabras. Entonces, dentro de esta variación de palabras nacen lo que son los vicios del lenguaje. ¿Ya? ¿Y qué son los vicios del lenguaje? Son formas de construcción, de empleo de qué? De nuestro vocabulario. ¿Ya? Estos vicios surgen cuando nosotros pronunciamos nuestro vocabulario de manera inadecuada. ¿Ya? No sé si tal vez notaron que en una de las preguntas que existía en el examen de evaluación diagnóstica existían formas de expresión. ¿Ya? ¿Por qué? Las formas de expresión es un tema que necesitamos conocer un poquito. Porque a medida que vayamos desarrollando este nivel, vamos a ir realizando o vamos a aprender a realizar ensayos, monografías, proyectos de investigación, ¿ya? Vamos a tener una base. Y ustedes me van a decir, pero ¿para qué me sirve a mí un ensayo? Si ustedes se dan cuenta, en todo nuestro largo de la vida, siempre estamos necesitando de que de la comunicación, de cómo nos vamos a expresar, de cómo nos comportamos, hasta cada gesto que nosotros realizamos al momento del habla, es una forma de expresión del lenguaje. ¿Ya? Y el ensayo, cojámosle el ensayo como ejemplo. El ensayo es una forma de expresión de nosotros. ¿Hacia qué? Hacia un público. Sé que alguna vez en lo largo de su vida ustedes van a necesitar unas formas de expresión. Y el ensayo es una forma que a ustedes les va a ayudar a expresar dicha idea o a buscar un fundamento, tal vez en ideas que estemos tratando de comparar. ¿Ya? Hasta ahí, queridos compañeros. ¿Estamos claros? Tal vez no entendemos algo o continuamos. Creo que sí estamos claros. Gracias, mi estimado José. Creo que solo está mi querido José en clases. Estamos 5 participantes. Está claro, dije. Gracias, mi estimado Giovanni. Buenas noches. Muy buenas noches. Chicos, no tengan miedo en participar. ¿Ya? Ahorita es tiempo en el que nos podamos comunicar. Dentro de estas variaciones del lenguaje, tenemos una clase que es bien representada.
que son los modismos. Es decir, es un modo propio de nosotros que tenemos para qué, para expresarnos. Pero esta forma de expresión va a ser de forma o de manera vulgar. ¿Ya? De forma informal o de manera vulgar. Por ejemplo, chévere es un modismo. En vez de decir, ah, no, esto está muy bien, ¿qué decimos? Ah, no, esto está súper chévere. ¿Ya? No es una forma formal de expresión, por lo que se considera un modismo. También tenemos a los neologismos. Es una palabra o giro de un nuevo lenguaje. ¿Ya? ¿Y cómo conocemos a estos neologismos? Estas palabras es la combinación de palabras que nosotros ya tenemos en nuestro vocabulario y los combinamos. Anti, ese anti que suena al momento de pronunciar antibiótico, es un neologismo. ¿Ya? Ojo, que vamos resaltando solo unos ejemplos. Al final vamos a hacer la comparación de toditos estos. Tenemos los modismos, neolismos y ahora ¿qué vamos a ver? Los barbarismos. ¿Ya? Deben tener en claro que estas formas de expresión son de manera informal. ¿Ya? El barbarismo. Vicio contra la propiedad del lenguaje que consiste en usar palabras mal formadas o alteradas del idioma o tomadas de otro idioma. Por ejemplo, nosotros hacemos el barbarismo cuando mezclamos palabras quichuas con palabras del español. Una palabra común. Ay, el día de hoy está muy achachay. Por ejemplo, ah, no, todos sabemos que achachay es que quiere decir que está frío, ¿verdad? Pero estamos mezclando nuestro vocabulario. El solecismo es un vicio de construcción sintáctica. ¿Ya? En estas ya vienen involucradas disposiciones gramaticales. ¿Ya? Por ejemplo, vi dos cuadros. Vi la mujer. Está mal formulado. ¿Cómo debería ser? A la mujer. En vez de decirlo, tenemos consigo con nosotros. Vi dos cuadros, ¿ya? Los cuales vamos formulando oraciones de manera correcta. Si tal vez no entendemos, por favor me dicen. La cacofonía es la repetición de sonidos, sílabas, letras que producen sonidos desagradables. Ojo aquí, tampoco se tensionen con algunos términos que recién estamos revisando. ¿Por qué comenzamos con los vicios lingüísticos? Porque de esto va a partir todo nuestro tema. Así como iniciamos con la evolución, la aparición del habla, de la escritura, asimismo es
cómo nuestra escritura fue evolucionando. Ya es por eso que es importante que reconozcamos algunos de estos términos. ¿Ya? Y no se asusten si es que ustedes ven que están un poco complejos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de cacofonía. El rigor abrasador del calor me causaba un gran dolor. ¿Qué notamos en la primera frase? Ya vamos notando un son de rima. ¿Mm? Puede ser que más adelante esta cacofonía se la utilice ¿para qué? Para tal vez realizar poemas. O tal vez nuestros antiguos escritores como Juan Montalvo utilizó algunas de estas frases, ¿verdad? ¿Ya? Se dan cuenta que cada uno de estos términos van a irse relacionando a lo largo de de nuestro desarrollo de todo el módulo, ¿ya? Anfibología. Palabras, frases y enunciados imprecisos y con sentido ambiguo. Por ejemplo, encontré a Pedro cuando salía del elevador. No se especifica quién ha salido del elevador, Pedro o yo. ¿Qué pasó aquí? La oración nos da un doble sentido, ¿verdad? Puede que Pedro haya sido el que salió o puede que yo haya sido el que salió, pero la frase nos da a interpretar dependiendo del punto de quién, del lector o del espectador. ¿Ya? Otro ejemplo. Ya había comido cuando llegó a su casa. Y ahora, ¿quién fue el que comió cuando llegó a la casa? Ya, es decir, que tiene doble sentido. O puede ser interpretado de dos formas. O lo puede interpretar dependiendo de quién es el que está leyendo. Ahora, una vez que nosotros identificamos algunos de las clasificaciones o de los términos de las variaciones lingüísticas, hay términos que sí son un poquito complicados, no se asusten. Estos términos los vamos a ir desarrollando y los vamos a ir conociendo a medida que vayamos desarrollando todo el módulo. Pero es esencial que ya vayamos conociendo. Una vez que nosotros ya identificamos qué modismos nomás tenemos, cómo estos afectan nuestro vocabulario, tenemos los componentes del lenguaje. ¿Ya? Así como teníamos un vocabulario informal, también tenemos un vocabulario, digámoslo, de manera formal. Dentro de estos componentes tenemos la fonología, que se ocupa del aspecto sonoro del lenguaje. Ojo aquí, no, se ocupa de qué, del aspecto sonoro. Tanto las reglas de su escritura como la secuencia de los sonidos. Se dan cuenta que del vocabulario vulgar que teníamos, con los componentes ya le vamos dando que un sentido, ya vamos estableciendo que reglas. ¿Ya? Ya no es solo palabras, sino ya van constituyéndose que en fonemas de que de expresión del lenguaje. Obviamente nosotros sabemos que hablamos de un lugar X a otro lugar X por el simple morbo de conocerlo, sí o sí nosotros vamos a querer consumir. También tenemos otro componente, la semántica. La semántica da un paso más y se ocupa de que del significado
que adquieren las distintas combinaciones de sonidos o que se combinan al momento que hacemos palabras. Ya, estas son las unidades fundamentales de qué del lenguaje. Ojo aquí, verán que ya se van uniendo con como pasaba con la fonología, la semántica también comienza a desarrollarse desde muy pronto. La fonología con la semántica van a ir arraigadas a nuestra evolución del lenguaje. Cuando somos bebés, nuestra primera palabra puede ser mamá o papá, ¿verdad? Es lo primero que pronuncian los bebés. ¿Qué están haciendo ellos? Ya están haciendo una fonología, ya están emitiendo un sonido, están tratando ya de hacer una palabra semántica. Ya tenemos dos componentes. Gramática, morfología y sintaxis. Ya vamos viendo el sentido de las oraciones, cómo éstas se van a ir combinando, cómo éstas ya van a ir formando un sentido para la oración. Ahora, para que esta oración tenga sentido, es fundamental que para la comunicación y para que ésta sea efectiva, se incluyan dos partes muy importantes, la morfología y la sintaxis. ¿Por qué la sintaxis? Porque es un conjunto de reglas que nos van a permitir que formular oraciones. Y estas oraciones, ¿cómo van a ir? De manera correcta, de manera ordenada. ¿Ya? A los personas que les gusta leer muchísimo. Cuando el escritor realiza un libro, dependiendo del tema del libro que expresa o al público al cual éste pretende llegar, ocupa su sintaxis. ¿Ya? ¿Cómo ocupa este su sintaxis? Puede que mi vocabulario sea muy formal cuando yo redacto un libro, pero tal vez el vocabulario formal que yo utilice no sea apreciable para un público que, digamos, ocupa un vocablo más vulgar. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando desean expresarse? Primero verificamos a qué público vamos a llegar. ¿Ya? Una vez identificado a qué público yo voy a llegar con mi escrito, con mi disertación, elaboro mi sintaxis, elaboro las reglas, ¿para qué? Para formular mis oraciones. ¿Ya? Otro componente que también aparece es el pragmatismo o el componente pragmático. Este se considera el último del lenguaje. Porque divide a nuestra oración en varias partes. Ya. Primero, ¿cómo vamos a aplicar? Vamos a verificar que nuestra oración tenga un inicio correcto. La segunda, que tenga personalidad al momento de estar formulada. ¿Cómo esta tiene personalidad? Cuando transmite una idea. Cuando yo leo mi oración y transmito dicha idea. Y tercera, que esta oración pueda ser comprendida.
hacia otras personas, que otras personas puedan entenderme. ¿Ya? Estos componentes de la escritura, ¿qué hacen? Hacen que resalte nuestra forma de expresión, sea de forma oral o de forma escrita. ¿Ya? Y de todas estas expresiones de lenguaje, ya de formas vulgares, de los componentes y de todo lo demás que acabamos de revisar, surge ¿qué? Surge la comunicación. Ah, recién aparece comunicación. Todos cometemos o realizamos diferentes tipos de variaciones lingüísticas. Hasta yo, mi persona. Pero estas formas de expresión o de variación lingüística, primero, son formas de expresión que vamos a utilizar dependiendo del sector en donde estemos. ¿Y cómo nos expresamos? ¿Por medio de qué? De la comunicación. Y ahora aquí tenemos tres tipos de comunicación: la interpersonal, la intrapersonal y la comunicación social. ¿Ya? Entonces, ahora sabemos que tenemos tres tipos de comunicaciones y que no se nos debe olvidar: la intrapersonal, la interpersonal y la social. Cuando hablamos de comunicación social, cuando nosotros nos dirigimos que a la comunidad, a un público en general. Cuando hablamos de interpersonal, cuando mi público está conformado por una persona. Cuando yo converso con alguien de uno a uno. Y la intrapersonal, ¿qué nos permite esta? Nos permite manejar ideas, pensamientos y sentidos para entenderse uno a sí mismo. La intrapersonal me va a permitir a mí yo, tomar el sentido de qué, de mis oraciones, de mis palabras, de mi forma de expresión. ¿Ya? En este gráfico que ustedes pueden divisar, surgen los elementos de la comunicación, de todo lo que vimos, de nuestras variaciones, de nuestros componentes, de nuestras formas de comunicación. Por fin elaboramos lo que es la comunicación. ¿Ya? Y esta comunicación, ¿de cuántos elementos nomás va a estar relacionada? Va a tener un emisor, va a tener un receptor, va a tener un código, un canal, un mensaje. Muchos términos en general. ¿Cuáles van a ser nuestros términos básicos cuando yo le diga cuáles son los elementos de comunicación? Emisor, receptor, código y mensaje. Esos cuatro elementos son los elementos principales dentro de la comunicación. Y son los que nos permiten o nos dan formas de expresión o de expresarnos. ¿Ya? Chicos, nos queda 3 minutos para que ya se termine la clase. No sé si estamos claros con cómo evoluciona nuestra comunicación hasta llegar a nuestros componentes básicos que vamos a ir analizando en la próxima clase, que es el emisor, el receptor, el código y el mensaje. ¿O tenemos alguna duda? ¿O ya podremos dar por finalizada la clase? No, Licen, buenas noches. Lo que pasa es que es muy, sí se va entendiendo por lo que el motivo es de dónde viene evolucionando de los Exacto. tiempos antiguos al momento actual que estamos.
cómo cambian y cómo varían en cada que pasan los años. Cómo varía la comunicación. Exactamente. Muchas gracias, mi estimado Giovanni. Cada factor que ustedes pudieron observar es una variación de qué? De la forma en que la escritura, la comunicación, llegamos a nuestro ser de hoy, a la actualidad, y cómo estos diferentes componentes influyen. Y estos componentes los utilizamos a diario, pero de manera, digamos, por realizarlos. No tenemos un concepto claro de qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Nos quedan 50 segundos para que se cierre la reunión. Les agradezco muchísimo la presencia y la participación. Nos estaremos viendo la próxima semana, en este caso con la clase de lengua y literatura, ¿ya? Muchísimas gracias, que tengan una bonita noche. Igualmente, Alicia, una excelente